Bienvenidos a todos los que se conectan hasta ahora con el sofá de Ante Todo Colombia. Hoy estamos con el concejal de Bogotá, Nelson Cubides. Concejal, qué alegría tenerlo nuevamente en el espacio del sofá. Pues qué alegría, María Alejandra, siempre aquí siguiendo todas las publicaciones que ustedes hacen de Ante Todo Colombia y bueno, y el sofá, que siempre ha sido muy interesante seguir las entrevistas. Así es, y nosotros también estamos ahí fieles a seguir todo el control político que concejal ha hecho, yo creo que de manera excelente en la ciudad de Bogotá. Pero Muchas me gracias. gustaría preguntarle antes de comenzar a hablar del tema grueso, que es el libro que, para los que no saben de pronto, que nos están viendo, el concejal lanzó un libro hace unos días y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría preguntarle cómo le ha ido en este periodo de pandemia, que no ha sido fácil, ¿no? Pues lo más difícil nos tocó a nosotros vivirlo en esta generación. No, pues yo creo que en tres momentos se resume muy fuerte. Uno, pues con todos los protocolos, cuidándonos, gracias a Dios, bien de salud, y eso creo que es muy importante en este momento. Por primera vez nos dimos cuenta de la dimensión, tal vez, respecto a cualquier otra política, que la salud efectivamente es primero. Segundo, pues tratando de ayudar mucho porque ha sido muy difícil la cantidad de llamadas, la cantidad de solicitudes de personas. De verdad que hay una necesidad muy grande en la ciudad, en el país en general, pero Bogotá, pues que nos corresponde, la gente realmente pasó una etapa muy difícil, entonces tratando de ayudar en lo que más hemos podido. Y tercero, pues escribiendo mucho, ya lo decías tú, que es que comentábamos ahorita la posibilidad de plantearnos un libro que ya lo publicamos hace apenas unos días. Entonces, aprovechando esa primera etapa de confinamiento, la aprovechamos mucho para escribir porque es una de las pasiones, entonces no la podemos perder. Así es, aprovechar también a pesar de que digamos que el trabajo a nivel virtual a veces pareciera que se incrementó de alguna manera, también aprovechar esos espacios de ocio, ¿no? Que uno tiene, y en este caso usted creo que lo aprovechaba de manera muy buena, Claro, ¿no? claro que Para más allá del ocio, por ejemplo, yo aquí me dedicaba a escribir normalmente, si terminábamos temprano, tipo 6 7, le daba de 6 a 7 a 12 1 de la mañana todos los días, para mí, pues como ya no había domingos ni sábados, eso ya uno perdía como la noción del del fin de tiempo. semana, pues aprovechaba, porque pues no lo veo uno como un trabajo, sino como realmente algo muy placentero para mí, leer, investigar, escribir, entonces pues realmente era algo que lo disfrutaba mucho. Me alegra mucho. Bueno, para las personas que se van conectando poco a poco, le recordamos que estamos con el concejal de Bogotá, Nelson Cubides. Concejal, me gustaría preguntarle, o más bien, que en una frase me describiera qué es la educación para usted. Yo tengo esta frase atrás que justamente la uso cada vez que salgo a sesión virtual, si no estoy allá presencial. Y es un poco, creo que eso resume todo lo que está, no sé si se alcanza a leer, pero básicamente lo que dice es que la educación es un derecho, no es un privilegio. La educación debe ser para todos. Y yo creo que eso marca, digamos, todo nuestro enfoque hacia dónde nos dirigimos. Y hace unos años, hace apenas unos 30 años, Colombia tenía como derecho la educación, no era derecho la educación, ni siquiera solamente la básica primaria, y la secundaria no era. Luego fue un derecho la secundaria y ahora estamos luchando y trabajando para que la educación superior sea un derecho para todos, ¿no? Así debe ser, ¿no, concejal? Y me gustaría, ya adentrándonos un poquito en lo del libro, eh, las personas que quieran adquirir, o mejor dicho, ¿qué podremos encontrar en ese libro del desafío de aprender en casa, que yo creo que cae como anillo al dedo en estos tiempos, ¿no? Sí, y mira, te cuento un poquito cómo terminamos metiéndonos en esto. Pues, digamos, yo siempre estaba en el tema de educación, mi formación ha sido el tema de educación, entonces, digamos que quería un poco traer toda esa experiencia de la maestría, del doctorado, de la vida que he estado y combinarlo un poco con lo que viví como papá con mi hija de 5 años, de todo el caos que vivíamos los padres, pues tratando de que nuestros hijos pudiéramos atender el trabajo, pudiéramos atender la comunidad, pudiéramos atender la educación de ellos. Entonces, este libro se llama así, El desafío de aprender en casa, y un poco acá resume un poco qué busca, y es guía práctica para padres en la era digital. Y desde luego que pues muchos papás no crecimos en la era digital, y entonces comprender y entender un poco cómo funcionan los millennials, pues cada vez es más difícil, y por eso necesitamos también saberlo. Entonces, este es un libro que, primero, es un libro, digamos, bastante, no es un libro tradicional, no es un libro de estos que uno se sienta a leer
digamos, de inicio a fin, sino que lo puede uno coger en cualquier parte. Donde tú lo abras, te puede conectar. Por ejemplo, esta etapa del juego, cuáles son los juegos que desarrollan la inteligencia. Pero básicamente el libro tiene 5 capítulos, es un poquito, busca esto, detener la catástrofe. La ONU habló de que estamos viviendo una catástrofe generacional por la pérdida del potencial. Un año de nuestros niños sin la posibilidad de tener acceso, contacto, socialización, va a ser un deterioro cognitivo más adelante y de largo plazo. Pero básicamente el libro tiene estos 5 capítulos que son los que creo yo un papá debería, pero papá incluso, aún el que no sea papá, pero quiere entender un poco cómo funciona la educación. Y estos 5 capítulos son, primero la tecnología, ¿no? Y es cómo, mejor no, arranco primero por neurociencia, es cómo comprender un poco el cerebro de los niños, de las niñas, cómo funciona el cerebro. Y ahí entonces yo demuestro con varias investigaciones que si no hay diversión, si no hay algo que me genere placer, si no hay algo que me genere expectativa, el cerebro no capta la atención. O sea, si no hay un calor emocional que retenga la información, esa información no pasa al pensamiento de orden superior, se queda en un nivel que rápidamente lo olvido. Por eso yo olvido las cosas que no me generan placer o emoción, o los que me generan trauma, también los recuerdo porque quedan muy fuertes en una parte del cerebro que se llama el hipocampo. Entonces, esa información que entra a través de los sentidos pasa al hipocampo y solo si emociona puede mantenerse. Entonces, un poco le muestro a los papás cómo a través de la neurociencia podemos entender cómo funciona el cerebro para poder tratar de captar mejor la emoción de nuestros hijos. Ahora, segundo, hablamos también de pedagogía. Uno de papá dice, para mí, ¿la pedagogía para qué? Eso es de los profesores, allá los colegios, y es un poco lo que pasó, como que nosotros, no sé, teníamos un niño y lo entregábamos allá al centro educativo, mire señor, mire señora, devuélvamelo cuando termine bachillerato con un título y muchas gracias, y ahí se los dejo. Y creo que la pandemia nos los devolvió, ¿no? Y, oiga, ahorita ustedes tienen la responsabilidad, mira a ver qué van a hacer. Entonces aquí les muestro un poco cuáles son todas las teorías pedagógicas, pero aplicadas. Por ejemplo, el aprender haciendo. ¿Cómo hago un aprender haciendo? Que es una, digamos, una estrategia pedagógica que se usa en muchos colegios, pero en la casa. O cómo uso el modelo que usan los finlandeses, que es el modelo basado en fenómenos, cómo lo uso aquí en mi casa. Y ahí les muestro un poquito eso. Y luego hablamos del juego. El juego es una experiencia que para los niños puede ser, obviamente, pues espectacular, pero para muchos papás se desesperan, ¿no? Yo ya deje de jugar y póngase a estudiar, les dicen. Y un poco lo que uno busca con este capítulo, que está buscándolo por acá, este capítulo es, oye, entre más juegue, más desarrollo de inteligencia. Hay niños que se les dificulta hoy las tomas de decisiones, o adultos más bien, que se les dificulta la toma de decisiones, que se les dificulta la socialización, que se les dificulta el pensamiento crítico, porque desafortunadamente no tienen la capacidad de jugar. Entonces, Piaget demostró enfáticamente que entre más juego tengas, más desarrollo de inteligencia hay. Entonces aquí muestro un poquito cómo pueden ser esas actividades de juego para que el niño solo, en compañía, con los papás, socializado, porque ya no tienen, digamos, los compañeros tradicionales, lo pueden hacer. Y luego entramos a hablar de tecnología. La tecnología, pues, engancha, la tecnología es divertida, la tecnología me emociona. Este es el capítulo de tecnología y aquí hablamos un poco de todas las aplicaciones que pueden haber para emocionar y para conectar a los niños hoy, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con los niños y adolescentes? Entre tanto, yo estoy trabajando, ¿no? ¿A qué me dedico? Y finalizo con un capítulo que se llama Internet. El Internet, todo el mundo dice, yo sé buscar en Internet. O sea, uno va y se inspira frente a Google, entonces uno dice, voy a tener suerte y arranco. Pero yo vi una asignatura en el doctorado que se llamaba Búsqueda de información en redes. Y esa asignatura me parecía costura. Yo decía, a ver, busca información en redes, esto es lo más ridículo, ¿para qué meten eso en un doctorado? Y resulta que esa información de cómo, digamos, escarbar la web invisible, la web opaca, cómo ese mundo que hay, que tiene un rigor científico y que yo lo desconozco, cómo soy capaz de buscar información, cómo soy capaz de ordenarla, clasificarla y crear conocimiento con esa información, es lo que yo explico ahí de forma sencilla a los papás. Si aprendemos eso, eso se llaman competencias informacionales, que son diferentes a las competencias digitales. Las competencias digitales es coger un celular, manejarlo, actualizarlo, manejar una ofimática, etc. Pero las informacionales, el uso que yo le doy a la información buscada en Internet, eso es otro mundo y es ahí donde está la capacidad de generar conocimiento. Entonces, básicamente busca eso.
son guías prácticas para que los padres puedan enfrentar un mundo moderno. Le van a servir a su capacidad personal, pero sobre todo va a cambiar el mundo de sus hijos. Pequeños o grandes, no importa. Sí, hasta de uno mismo, porque yo Hasta más todavía estoy, grandecitos. sí, soy estudiante, eso todavía sirve, porque el uso de la información que precisamente Tal mencionaba es cual. muy importante, y más hoy en día que, pues, con todo este fenómeno de las fake news también, uno tiene que aprender de verdad a informarse y no comer entero, y sobre todo, digamos, en el Internet, que hay información de todo, ¿no? Nelson, me gustaría preguntarle cuál fue su principal motivación con el libro. Sabemos que, bueno, uno me imagino la experiencia que ha tenido con su hija, y por supuesto que siempre ha estado vinculado con el tema de la educación, pero adicional de eso, ¿hay alguna u otra motivación o esas fueron las principales? Yo creo un poco de ayudar, esa fue una motivación grande, ayudar a muchos papás que cuando yo hablaba con ellos, en mi familia, amigos, que sentían frustración. O sea, uno hablaba los 2 primeros meses de la pandemia, confinamiento, la gente desesperada, yo no sé qué hacer con los hijos. Entonces alguien me dijo, oye Nelson, ¿por qué no escribes un artículo? Y lo voy a publicar en Revista Semana. Y yo, ¿por qué no escribes un artículo sobre aprender en casa? Yo entonces comencé a escribir el artículo y yo, pero pues le fui metiendo más información, más, bueno, tal, y luego se me fue creciendo la cosa y lo mandé a una editorial y me dijo, no, pues esto tiene que ser un libro. Entonces lo convertimos en un libro, pero era un poco responder a esa frustración que yo escuchaba en muchas mamás, muchos papás que decían, estamos desesperados, no sé qué hacer, o sea, ¿por dónde empiezo? Porque la corresponsabilidad que teníamos nosotros como padres la estamos asumiendo ahorita porque de verdad nosotros habíamos delegado esa responsabilidad en los centros educativos. Entonces llegó como la hora de sacar nuevamente y decir a nuestros hijos, aquí estamos, somos responsables, te queremos enseñar, te queremos apoyar, queremos rodearte. La educación, desde luego, hay una primera responsabilidad en casa, la familia tiene esa responsabilidad y yo como papá soy capaz de saber cómo funciona tu cerebro, qué estrategias pedagógicas usan en tu casa, cómo incentivo tu juego, cómo desarrollo la tecnología, estoy a tu mismo nivel y cómo soy capaz de enseñarte a manejar el Internet. Y con esas 5 cosas que uno aprende a manejar, y que los niños lo sepan, creo que van a tener muchas oportunidades más adelante. Sí, y es algo, yo creo que muy bueno, y que pues no solo se queda en este periodo de pandemia, ¿no? Porque también lo que mencionaba de que de pronto los padres han delegado, digamos, la educación a los colegios, ¿no? También asumir los padres también como reforzar, ¿no? Esa educación también que se da en casa. Bueno, Nelson, ¿y dónde se puede adquirir de pronto algún padre que nos esté viendo, docente o estudiante que nos esté viendo, diga, yo quiero adquirir el libro? ¿Cómo lo puede hacer y en dónde? Ojalá docentes también lo compren, creo que ayudaría muchísimo. Han habido muchos docentes que han estado interesados. El libro apenas lleva una semana o va a completar una semana mañana. Y se puede adquirir, digamos, en esta primera etapa en librerías paulinas de todo el país. Bueno, y tiene un lanzamiento también, lo lanzan en América Latina. Y entiendo que la otra semana ya estará en Panamericana y Librería Nacional, porque hasta que no terminen de hacer como unos temas de códigos, ya estará. Y en las plataformas virtuales también estará en Amazon, librería.com, todas estas librerías digitales. La otra semana ya estará disponible si lo quieren comprar. Pero si quieren entrar a la plataforma de paulinas.org.co, ahí simplemente se puede comprar en físico. Ahora, y como, no sé, como se dieron cuenta, es un formato diferente, digamos que no es un formato tradicional, es un formato que lo manejamos a full color, eh, precisamente un poco para poder captar la atención de los papás, que los papás a veces nos da como no tanta emoción con un libro, sobre todo hablar de estos temas, entonces este emociona, y si hablamos de que el aprendizaje debe ser divertido, esta es la esencia, que el aprendizaje sea divertido. Y este libro, pues, busca hacer eso, que sea divertido, ¿no? Hay que señalar que el libro tiene, digamos, es un hipertexto. Eso quiere decir que, pues, en muchos lugares uno se conecta con unos códigos QR con mayor información, juegos, bueno, etcétera, que tiene un tema bien interesante para conectar. Entonces, en libreriaspaulinas.org.co lo pueden comprar ya en físico o en digital, y la otra semana en cualquier Panamericana o librería nacional se consigue en las plataformas, digamos, mundiales conocidas. Bueno, ahí ya saben los que nos están viendo que ya a partir de la otra semana están en todas las plataformas, y como decía el concejal, esta semana si lo quieren adquirir ya, pues está en Paulinas, ¿no? Paulinas, Paulinas, sí. Paulina. Y me gustaría preguntar, en esta faceta nueva, digamos, como autor, si lo pusieran a escoger, y pues porque sé que le gusta escribir, si lo pusieran a escoger entre quedarse con la escritura y ejercer como concejal, ¿con cuál se coge? ¿Cuál escogería o con cuál se quedaría? Pues
Digamos que yo creo que el concejal un día se va, ¿no? Y el de la escritura y el deseo de escribir va a quedar siempre. Entonces, entonces el de escribir estará siempre. Nosotros hemos publicado, este no es el primero, hemos publicado otros capítulos del libro, dos en España, con Magrao Gil y con Editorial Síntesis. Es que en editorial, sobre todo el tema de educación superior, esta sí es la primera vez que escribimos como para papás, digamos, los otros eran como para profesores. Y otro libro aquí que tengo en Colombia que se llama Docentes y Competentes, buenas prácticas educativas mediadas por TIC, siempre como educadas al tema de educación. Pero este fue un reto muy grande porque es que los otros, digamos, eran muy técnicos, ¿sí? Este era técnico y tiene todo el rigor técnico y científico. No es resultado de una investigación científica ni nada de esas cosas, pero tiene el rigor técnico y tiene ese reto, ¿no? Poder conectar con un papá que le interesa el tema, pero que no tiene mayor información sobre eso. Pero seguro que me quedaré con lo del escritor en algún momento. Bueno, entonces Sí. estaremos ahí pendientes también para seguir, por supuesto, cualquier publicación que haga el concejal Nelson. Bueno, y ya hablando un poco o aterrizando un poco el tema de educación en la capital, eh, según su experiencia y lo que ha visto, ¿cómo está Bogotá a nivel de calidad de educación? O sea, pongámosle un número, de 1 a 5, ¿cómo estamos? Desafortunadamente nuestra, digamos, educación en Bogotá la tiene que no partir en lo público y en lo privado. Si es en lo público, estamos en 3/5. Si estamos en lo privado, estamos hablando de un 3/7 a un 4/5. Eh, y desafortunadamente hace que muchas personas tomen eligiendo la educación privada porque pues encuentran que la educación pública no tiene esa calidad. Ese es el gran reto que se tiene ahora. Hace 20 años o hace 15, incluso menos, el reto era acceso, acceso, acceso. Necesitamos más personas y hoy todos los niños que quieran estar en el colegio pueden estar. Antes no teníamos toda esa capacidad 2 décadas atrás, hoy sí. Ahora, hoy el reto es en educación superior. Tenemos solamente 5 de cada 10 entrar a la universidad. Y eso es catastrófico, porque eso es decirle a 5 que no van a tener futuro y a los otros 5 que van a tener alguna posibilidad. Estos, los que no entraron fuera, quedan excluidos y a mayor edad, más posibilidades de quedar fuera, ¿sí? La curva, es como una campana de Gauss. Comienza a crecer, llegas a los 35, 38, 40 años, si no te formas nuevamente, no creas, no te levantas nuevamente. O sea, si tienes un pregrado y llegas haces un posgrado, pues vuelves a crecer en la curva, digamos, de interés laboral, pero vuelves a caer, una maestría te vuelve a levantar. Eso es un poco lo que se llama la curva sigmoidal, o sea, en forma de S se puede ir creando una curva que uno se va manteniendo, pero aquel que no ha logrado tener acceso a educación superior, la curva es tipo campana de Gauss. ¡Rum! Se va inmediatamente. Y esa es la gran crisis. Pero diríamos que la educación pública tiene ese gran reto y es que hoy estamos muy rajados, solamente tenemos me puede fallar un poco el dato, pero estamos sobre 50 colegios públicos entre los 1.000 colegios, digamos, más destacados del país. Y eso pues significa que solamente muy poca proporción de gente está recibiendo educación de calidad. Y eso es crítico, te lo voy a decir solo por una cosa, porque si una niña que está en Bosa tiene una educación de calidad de 3 puntos sobre 5. Y la otra que está al otro extremo de la ciudad eh, tiene una calidad de educación de 4/5 o 4/5. Esta niña que no tiene un puntaje para entrar a la nacional, ni a la distrital, ni a la pedagógica, ni al de Cundinamarca, y esta la pueden recibir en cualquier universidad. Entonces, ahí comienza la desigualdad. Puede que las dos sean niñas, las dos tengan 16 años, las dos hayan terminado el bachillerato, pero esta, por tener educación de calidad, se le van a abrir todas las puertas. Y esta, pues seguramente va a optar por simplemente quedarse en la casa o no buscar opciones o buscar a alguien, termina yéndose a vivir con alguien y comienza la vida a tener dificultades. Ese es un poquito el reto que hay y es esa igualdad. La educación de calidad te quita, rompe ese paradigma, te pone al mismo nivel y te hace que nos podamos ver a los ojos sin importar en qué colegio terminaste. Y ese es el gran reto que tiene Bogotá. Bueno, concejal, y adicional, sabemos que usted ha venido trabajando en proyectos adicionales. Me gustaría que nos contara un poco
y a todas las personas que nos están viendo, ¿en qué otros proyectos está trabajando actualmente en el Consejo? Pues digamos que nuestra agenda ha estado liderada y ha sido transversalizada por el tema de educación, por eso pues, creamos el programa de becas más grande que tiene Bogotá, Educación Superior para Todos, y todo este tema de educación para nosotros es clave. El segundo tema para nosotros es fundamental, es todo el emprendimiento creativo. Eh, yo fui emprendedor, yo supe que fue quebrarme, volver a resurgir, a comenzar de cero, y sé que el emprendimiento no solamente te da unos recursos económicos, sino que te ejerce, te da una capacidad, un carácter, una formación de liderazgo que no te la da en ningún otro escenario, no te la da en escenario de formación. Entonces, promovemos emprendimiento creativo, por eso creamos el Acuerdo Naranja, que es el Acuerdo de Economía Creativa, que hoy no ha sido tan visible, pero todo lo que viene de economía creativa en la ciudad, gracias a ese acuerdo, fuimos dos partidos, pero digamos yo estuve liderando ese proceso, que logramos el Acuerdo de Economía Creativa. Entonces el tema de creatividad, innovación, emprendimiento es un segundo tema muy fuerte para nosotros y lo trabajamos. El tercer tema es el tema del empoderamiento femenino, pero desde la niñez. Por eso presentamos el proyecto que se llama Juntos por las Niñas, que ya se aprobó en primer debate. Estamos esperando segundo debate. Esperamos que este año salga el segundo debate. De lograr eso, María Alejandra, estaremos dando, digamos, una transformación impresionante a la ciudad. Imagínate, lograríamos que todos los colegios públicos de esta ciudad tomen a las niñas y les den unos programas exclusivos dentro de su estructura curricular de empoderamiento femenino, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de enfrentar la vida, de tomar decisiones, de saber que puedo levantar la mano y atreverme, porque es que muchas mujeres no han desarrollado su potencial porque quieren ser siempre perfectas. Y más que perfectas, queremos mujeres valientes que se atrevan y sean capaces de explorar nuevos caminos, aunque se pierda, aunque se equivoquen. Muchos no se meten en la política porque quieren tener todas las condiciones o muchas, digamos, no se presentan a un examen porque consideran que no son perfectas. Y eso es un concepto que se ha, digamos, desafortunadamente moldeado mal. Y en último lugar, estamos trabajando en todo el tema ambiental, pero específicamente en un tema que es la calidad del aire. Yo soy el coordinador de la bancada de la calidad del aire. Son 2.000 personas que se mueren, o sea, que se mueren literalmente al año porque respiramos uno de los peores aires de América Latina en Bogotá. Esto implica toda una transformación social que estamos haciendo, buscando que el aire en un futuro sea un derecho para todos y que eso implica que desde comprar un carro hasta montar una industria tenga una exigencia en la regulación para poder respirar un aire y no tener ese sueño que es innato en todos de querer irnos de Bogotá, ¿no? Yo no quiero estar de viejito en Bogotá, quiero estar de viejito por ahí a las afueras, en Boyacá, en Cundinamarca, en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, básicamente son el tema de educación, todo el tema de empoderamiento femenino de las niñas, el tema de emprendimiento creativo y el tema de calidad del aire. Esos son, digamos, nuestra agenda está marcada por esos 4 puntos. Pues muy bien, y qué bueno tocarlo del aire, porque si bien, digamos, en este periodo de pandemia, digamos, la condición del aire, por ejemplo, en Bogotá mejoró, no se puede olvidar que, pues, algún día tendremos que saber, ya casi va a estar la vacuna, saldremos y nuevamente tenemos que estar pendientes de eso, ¿no? Porque antes de la pandemia, recordar que Bogotá estaba en niveles altísimos de Tal contaminación, cual. estamos en alerta roja, si mal no Tuvimos recuerdo. alerta naranja, el último fue alerta naranja, se vino pandemia y pronto se normalizó, ahora estamos en algunos días alerta amarilla, ¿no? Ahora, por fin tenemos unas estaciones, ¿no? Tenemos 6 estaciones que nos miden la calidad del aire, pero necesitamos por lo menos otras 6 más, porque esa mide un sector muy amplio, pero para saber si en mi casa estoy teniendo calidad del aire, es que es tan terrible que eso te comienza a destruir el pulmón. Piensas que estás respirando y todas tus vías respiratorias, los radicales libres comienzan a destruir tus células. Esto es una locura, realmente es ir muriendo muy lento, pero muriendo terrible, porque además, si se llega a una etapa más adulta, la dificultad respiratoria va a ser más complicada. Así es un problema de salud pública, ¿no? También tener en cuenta eso también lo que Así es. genera la contaminación en los gastos a nivel de salud. Y por último, me gustaría preguntar, ya casi se va a cumplir, bueno, ahorita en enero se cumple realmente el año de posesión de los concejales, de los que repiten, de los nuevos. A mí me gustaría preguntarle, ¿a quién le daría, digamos, una buena nota por su gestión? Y a quién sí diría como, no, lo rajaría totalmente en este primer año de gestión. Pues esa es una pregunta complicada y comprometedora, pero yo diría que alguien que ha hecho muy buena tarea, que me ha sorprendido, aunque
esperaba uno un poco de esa persona, pero creo que ha cumplido las expectativas que uno tiene. Es Martín Rivera, me parece un gran concejal, un muchacho que se le tomó realmente en serio, con mucho juicio, y que realmente lo ha hecho muy bien, y me parece que está en un nivel top que tiene muy buen potencial. ¿Y quién no lo ha hecho bien? Yo creo que hay que echarle la culpa a la pandemia. Si quizás no hay un potencial que se haya o no hayan tenido la capacidad de mostrarse, yo creo que es la pandemia. Dejémoslo en la pandemia. Ha sido el peor concejal. No, no lo va a molestar más, no lo va a, no lo va a comprometer más. Sí. Y concejal, me gustaría que diera un último mensaje a los capitalinos y por supuesto pues a todas las personas que nos están viendo hasta ahora, durante este tiempo, porque pues todavía estamos en pandemia, ¿no? Y ha sido un periodo un tanto difícil para todos. Me gustaría que les dejara un último mensaje y por supuesto recordarle sus redes sociales para que los que lo quieran seguir pues estén pendientes de, todo, de esos proyectos a nivel de educación, de empoderamiento femenino, de empoderamiento más bien de las niñas, y todo el tema ambiental. Yo diría que eh, si uno quiere saber de qué está hecho, pues a veces las situaciones con las cuales uno enfrenta va notando esa capacidad que uno tiene. Y uno debería preguntarse en la vida, al final, ¿qué quiere ser? Si un oro Golfi, un oro de 18 quilates o un oro de 24 quilates. Pues el Golfi, ese Golfi creo que se llama, que es un oro que brilla así, pero pues te dura un año, 2 años a lo mucho, ¿no? El de 18 años, pues seguramente te puede durar toda la vida. No tiene tanto brillo, pero el de 24 quilates es un oro que permanece, que incluso el oro de 24 quilates, a diferencia del de 18, es más maleable, se puede mover, aunque dure más, a diferencia del de 18 quilates. Y digo esto porque vamos a tener que demostrarnos como ciudadanos, como personas, como ciudad, qué queremos ser, ¿no? Si ese oro Golfi, el de 18 o el de 24 quilates. Y eso significa que vamos a tener que ser capaces de ser maleables, ser capaces de brillar con nuestra propia luz, pero también de valorarnos. Y esa valoración implica, pues, poder unirnos, saber que tenemos que protegernos juntos. Por primera vez entendimos que si yo no me cuido, no puedo cuidar no solamente a mi familia, sino al que está al lado, en Transmilenio, en la calle. Pero tercero, que tenemos que apoyarnos para crear empresa. Este es el mejor momento para comenzar a idear. Tal vez el comenzarlo podamos tardar unos meses, pero es el mejor momento para idear qué oportunidades el mundo hoy va a necesitar. Y este es el momento para que los gobiernos apoyen. Este es el momento para tener toda la estructura. Ahí se aprobaron 200.000 millones de pesos para los pequeños empresarios y comerciantes, pero en crédito. Yo vuelvo e insisto, la gente no quiere endeudarse hoy. Necesitamos realmente toda una estructura de financiamiento al emprendimiento, a los negocios digitales. La economía digital llegó, no va a estar un tiempo, esto va a ser permanente. Este tipo de entrevistas, en una ocasión no tuvimos la oportunidad de hacerlo al lado, nos parecía absurdo hacerlo así separado, hoy se nos hace normal y seguirá siendo normal. Entonces creo que viene ese gran reto y es que seamos capaces de convertirnos en esa joya preciosa que todos podemos llegar a ser, pero por primera vez entendemos que nos necesitamos conjuntamente. Esto es un trabajo de equipo, gobierno, gobierno, personas, empresas. Desafortunadamente algunos piensan que separando izquierda, derecha vamos a lograr muchas cosas. Eso es politiquería para unos, para seguir usando su capacidad. Hoy la responsabilidad es conjunta, como todos, digamos, como bogotanos, pero también como colombianos. Así es, y recordar rapidito las redes sociales suyas para que Sí, las personas... bueno, muy importante. Pues ojalá nos puedan acompañar, porque ahorita en unas semanas sale la séptima convocatoria del Fondo de Educación Superior para Todos. Ojalá nos puedan seguir. Estamos hablando de que con esta convocatoria yo creo que estaríamos llegando casi a los 2.000 becados, 2.000 personas que han cambiado su vida. Imagínate, Alejandra, que te den una beca de 100 millones de pesos para pagar todos tus estudios, todo pago, pues es una gran emoción. En una semana estaré publicando en mis redes las fechas. Por el Facebook me pueden conseguir como Nelson Cubides, concejal de Bogotá, y en Instagram como Nelson Cubides, y en Twitter como @Nelson Cubides. Cubides con B, Bogotá.
Bueno, ahí están las redes del concejal para que lo vayan a seguir, estén muy pendientes y por supuesto también estén pendientes del libro, que ya pues lo pueden conseguir y la próxima semana ya estarán todos los portales digitales o en las librerías principales del país para que lo puedan adquirir. Concejal, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Pues a ti, María Alejandra, al sofá, y pues muchas gracias, aquí siempre disponibles. Muchas bendiciones, Dios los bendiga. Claro que sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Les deseamos un buen fin de semana de puente, pero con mucha responsabilidad porque el virus no se ha ido. Entonces, a cuidarse. Muchas Así es. gracias.